La incertidumbre política suma más presión sobre un contexto económico que en la Argentina nos tiene en vilo desde hace un largo tiempo y que además se expone ante un mundo muy complejo fundamentalmente después de lo que ocurrió durante la pandemia. Pero para conocer más detalles y poder analizar ese impacto en el sector granario en general y en particular con el maíz como producto alimenticio de la actividad porcina, vamos a tomar contacto con la analista de mercados, Lorena D'Angelo. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Pablo. Bueno, muchas gracias por la presentación y también por el contacto. ¿Cuál es el contexto económico con el que hoy enfrenta la Argentina un mercado mundial que imaginamos muy complejo, pero que tiene en particular mucha incertidumbre en el país, ¿no? Sí, en verdad tenemos un contexto internacional distinto de cara a que ya tenemos definición de algunas ofertas con relación a nivel mundial de los granos, pero también con un contexto financiero global bastante incierto y también recordemos que estamos transitando hoy dos guerras, que eso le genera incertidumbre al contexto internacional, pero con factores propios en el mercado local que suman más incertidumbre en relación a lo que puede pasar en nuestro contexto local, ¿no? Claro, porque en algún momento la guerra de Ucrania algunos lo vieron como una oportunidad, pensando en el aumento que tenían los commodities, pero al mismo tiempo esto impactaba en la inflación en la Argentina y después vino la sequía, lo que terminó generando una profunda confusión en el mercado, ¿no? Sí, efectivamente, también el impacto de la sequía creo que fue más importante de lo que sucedió con el contexto internacional de la guerra, ¿no? Porque eso le dio al productor, quizás en un contexto internacional de precios altos, pero no pudo aprovechar totalmente esos precios porque tuvo menor oferta para poder capturar esos buenos valores, por lo cual el balance para el productor argentino no fue tan favorable como quizás sí lo fue para el productor brasilero o para el productor americano que tenía, es decir, otra oferta. Hoy tenemos expectativas de una recuperación de esa oferta a partir de las mejores condiciones climáticas y hoy de cara a las siembras. Sin embargo, nos va a encontrar en un contexto de precios a nivel global más bajos. En particular, lo que genera mucha tensión en el sector porcino por el impacto que tiene en la alimentación es el maíz. ¿Cuál es la realidad del maíz hoy en la Argentina y en el mundo? Bueno, en verdad, en el contexto internacional tenemos precios de maíz más bajos respecto del año pasado. Sin embargo, en el contexto local, los precios del maíz están muy altos, lo que lleva a que Argentina hoy, en ese contexto, no esté competitivo para realizar exportaciones. ¿Por qué? Porque hoy tenemos una oferta muy baja y también ante la incertidumbre local, el productor no está vendiendo, es decir, la oferta lo que nos queda. Podríamos generar también la pregunta de decir, ¿hay maíz o va a faltar maíz? En verdad, ese contexto no se ve del faltante. Lo que sucede es que ante la incertidumbre, el productor que tiene maíz no vende. Y los precios hacen que estén en niveles altos. ¿Qué se espera para el futuro? Si hay efectivamente una recuperación productiva como hoy se proyecta, los precios en dólares podrían bajar, pero no en pesos, ya que hoy ese contexto que se ve desde el punto de vista político y económico nos muestra que tiene que haber un ajuste del tipo de cambio que haría que en pesos los productos valgan más. Y en este caso, para los consumidores de ese maíz, van a saber que van a tener valores en pesos más altos. Parece que se corrigió uno de los factores que provocaba la distorsión, que es naturalmente el climático, el que el productor no puede manejar, que tiene que ver con los procesos cíclicos naturales, aunque bueno, nadie esperaba, como vos lo señalabas, una sequía de tal magnitud, pero las lluvias llegaron, el problema es que no se termina de disipar la tormenta política. Sí, totalmente. Hoy el productor pudo sembrar maíz, no todo lo que se esperaba para el maíz de la siembra temprana, ya que no se recupera porque el clima no alcanzó a permitir que en unas zonas donde habitualmente se siembra ese maíz pudiera hacerlo de manera adecuada y representar
buscando principalmente lo que se esperaba inicialmente, que es un aumento del área de siembra. Hoy se vio que, dado que el clima no acompañó en ese comienzo, una situación quizás de no gran oferta para los meses de marzo-abril, porque sería mayormente lo que queda de esta campaña y lo que ingrese. Sí, una recuperación a partir nuevamente de la siembra del maíz tardío, que si el clima acompaña, eso va a permitir, es decir, una oferta más importante a partir de junio-julio. Igualmente todo va a estar definido por el clima. Así es que el productor volvió a invertir en el campo y las expectativas productivas son favorables. Eso haría que si efectivamente se concreten, los precios, como te decía, en dólares sean más bajos. ¿Cómo nos mira hoy el mundo, ¿no? Porque no solamente es un estado de incertidumbre local, parecen confrontar dos modelos económicos muy fuertes, por un lado el de Milei y por el otro el de Massa, y esto seguramente provocará muchas lecturas sobre las posibilidades que tenga Argentina de consolidar los mercados ya existentes, pero también de ganar otros mercados. De hecho, ha planteado el propio Milei, por ejemplo, de no avanzar en relaciones o con Brasil o con países que tengan un modelo político distinto al que él impulsa en la Argentina. ¿Esto cómo termina dirimiéndose en los mercados? Bueno, en verdad yo creo que hasta que efectivamente no se concrete el resultado eleccionario que nos muestre quién va a ser el presidente, es hacer especulaciones. Igualmente, gane quien gane, va a estar necesitando que nuestro país siga abierto al mundo y busque mercados. Y más en un año donde se proyecta una recuperación productiva, por lo cual va a permitir que el volumen que nos quede después de consumir domésticamente los granos que se producen tengan que estar necesitando de la apertura al mundo para que absorban esa sobreoferta que nosotros vamos a volver a tener. Y también es beneficioso por el hecho de que va a generar una recuperación en el ingreso de divisas que, como está en nuestro país, no se tiene que dejar de aprovechar, por lo cual hoy las declaraciones que puedan hacer cualquiera de los candidatos, creo que después, ante la necesidad, se va a ver que vamos a volver al mundo, porque el mundo sigue necesitando alimentos, y si Argentina los produce, puede tener algún costo con respecto a un castigo, como a veces se genera en el comercio internacional, que por tener una oferta que no es estable o que pueda tener algunos costos encubiertos o un riesgo principalmente de abastecimiento o de cumplimiento, se castiga por el precio, que en definitiva, lamentablemente, el castigo lo recibe el productor argentino que invirtió. Pero si hoy mostramos que efectivamente podemos cambiar, sea el color político que sea, el mercado mundial necesita de nuestros productos. ¿Esto es solamente para el sector de granos o en esta demanda alimenticia que tiene el mundo también aparece la oportunidad, por ejemplo, de la carne y en particular de la carne porcina? Bueno, en verdad hoy lo que necesita el mundo es alimentos a nivel general. Puntualmente estaba viendo hoy la oportunidad de seguir abriendo mercados. China, que ya abrió mercado para la ganadería, es decir, vacuna, lo puede abrir también para la ganadería porcina, que hoy es el principal productor y consumidor de porcinos, y una apertura a ese mercado también puede ser muy beneficiosa para una actividad que hoy tiene mucho para crecer. Lo que sucede es que no puede crecer porque no hay reglas claras que sean estables y que le permita proyectar en el futuro, 5 o 10 años de reglas claras, va a permitir principalmente, es decir, que toda la actividad relacionada al agro tenga un potencial de crecimiento. Y eso es lo que no hizo que en estos últimos años el agro pueda crecer. Es impensado imaginar un país solo que se mire desde su economía interna y que no prevea la posibilidad de conquistar nuevos mercados, de consolidar los propios, pero sobre todo de expandir las exportaciones como metodología fundamentalmente para el ingreso de dólares.
Sí, principalmente porque tiene que ser una política de Estado estable y que permanezca en el tiempo. Principalmente porque cuando vemos a otros países vecinos que han mantenido, es decir, la política exportadora y de cara hacia el mundo, independientemente del color político que ha tenido, han tenido éxito y tenemos ejemplos muy cercanos, por lo cual es ponerse de acuerdo a tener políticas estables independientemente del color político. Lorena, quiero agradecerte muchísimo. En el cierre solo consultarte si esa certidumbre política con el resultado de las elecciones llegará rápidamente o lo que avisoran desde el análisis de mercados y de lo que implica sobre todo la evolución de los granos y de las carnes durante este año y el próximo para la Argentina, no solamente depende de una elección, sino de varios factores. Bueno, en verdad no solamente, como vos decís, depende de una elección, sino de las políticas, de las medidas que se tomen producto del cambio, es decir, que tiene que llegar. Nosotros como analistas no vemos que en los meses que quedan puedan producirse cambios importantes. Si vemos que a partir del segundo semestre del año que viene, es decir, los cambios van a tener que llegar, y ya el campo ya lo ha mostrado, volviendo a invertir, y si el clima acompaña, el cambio por lo menos de ingreso de una mayor oferta y expectativas favorables ya la podemos ver en el primer trimestre. Lorena, muchísimas gracias por este contacto con Infoporc. Un abrazo grande. Bueno, muchísimas gracias a vos por el contacto.